Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Es un honor tenerlos otra vez aquí en tu programa de todos los miércoles, Ombligo de Conciencia. Y Lore y yo estamos muy contentas de tener una gran invitada. Buenas noches, Lore. Hola, buenas noches, Elisa. Buenas noches, Jessy. Pues así, tenemos nuevamente a Jessy Pineda con nosotros en Ombligo de Conciencia. Es un gustazo, Jessy, tenerte nuevamente aquí en casa. Bienvenida. Yo creo que todos estamos muy emocionados por el tema de víctimas y villanazos. A nadie Víctimas y nos villanas. resuena. A nadie, ¿verdad? No. Digo, es ajeno totalmente a mí, pero nos encantaría oírte. Así es. Bienvenida. Muchas gracias, amigas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, como siempre. Siempre es muy padre crear con ustedes. Entonces, pues les agradezco la invitación. Y hoy vamos a hablar de este tema de víctimas y villanazos, que fue un tema que nació como muy en broma. El nombre nació como muy en broma porque estábamos pensando en cómo podría llamarse esta plática de hoy. Y pues la verdad es que esto de víctimas resuena con muchísima gente que lo agarró de broma cuando empezó el meme de la señora, y esto de ser un villanazo también es como muy de telenovelas. Entonces es algo que con lo que yo creo que muchas personas nos podemos relacionar como de una manera muy cercana, nos podemos ver muy reflejados en una víctima o en un villanazo, ¿no? Así Así es. Y como cada momento de nuestras vidas elegimos ser esta víctima, ¿no? Claro, sí, y fíjate que es una víctima. Una víctima y es una persona que es la consecuencia, que se cree la consecuencia de las acciones de otros, ¿no? Una víctima es una persona que siempre está llevándose los platos rotos de todo lo que sucede a su alrededor, pero más allá de dejar pasar cualquier situación que le suceda, en realidad se clava con esa experiencia, se clava con ese momento y no puede salir de ahí. Y entonces ya no es una víctima pasajera, sino una víctima que no puede salir, que está enganchada, Continua. que lo hace su realidad y que no conoce algo distinto, ¿no? No puede salir de ahí porque no reconoce que hay algo distinto. Ahí es cuando te conviertes en una víctima, en cuando te victimizas, cuando se te van los 10 minutos de drama y se te convierten en una vida. Claro, ¿No? y que estás muy al pendiente de todo lo que hacen los demás y empiezas a emitir juicios de, claro, me lo hace porque me odia, porque me envidia, porque me quiere hacer daño, y es ese rol de estar como víctima. Entonces estamos como que muy al pendiente de qué hacen los demás para entonces seguir diciendo, pues soy víctima de todos, de las consecuencias, de mi vida, de mis padres, de mi esposo, de todos. Del que Y sea, estos ¿no? son los villanos, ¿no? Porque para que esté la víctima tiene que existir un villano, ¿no? Por Porque supuesto. si Y no, no ahí está Lore completa la dijo, historia. no, una víctima no puede existir si no existe el villanazo, ¿no? La víctima es alguien que está oprimido, que está bajo de la bota del poderoso, el que lo tienen del cuello, el que lo ponen tras las rejas, al que lo encierran y tiran la llave. Esa es la víctima. Y el que tiene que hacer todas las otras cosas, el que lo tiene que aplastar con la bota y el que lo tiene que encerrar y el que lo tiene que poner detrás de las rejas, ese es el villanazo, ¿no? Entonces una víctima no puede existir sin un villanazo. Y el que está en el papel de víctima está en este rollo, como dijo Lore, de todo me hacen, ¿sí? Es que todo me lo hacen, es que me buscan para hacerme daño. Yo me quito, yo me escondo, yo no provoco, yo no estoy Nada. generando nada, yo no estoy eligiendo nada, pero todos me buscan, todos me quieren destrozar. Esa es la energía de una víctima. Todos me Claro. odian, nadie me Claro, y quiere. realmente, o sea, ¿quién está compitiendo? ¿Ellos o tú? O sea, la víctima o el villano. Realmente muchas personas actúan y eligen lo que eligen porque les gusta, porque quieren, pero las víctimas lo sienten como muy personal.
Entonces agarran ese emblema, ese distintivo de soy víctima, y cuántas ganancias hay detrás de todo eso. Percibe eso, esa energía de lo que hay detrás de ser víctima. ¿Cuánto tiene que elegir una víctima? Ya voy a decir víctima porque el víctima ya se me dificultó. Pero estamos hablando de las víctimas, ¿no? ¿Cuánta energía de elección realmente existe en una víctima? ¿Cuánto tiene que salirse de su comodidad o de su zona de confort? Claro. Una víctima está ahí donde está y está ganando algo, y está ganando eso precisamente, ¿no? Claro. Claro. Está llamando que la tomen en cuenta, que le hagan lo que ella quiere, ¿no? Recibe. ¿Cuánta ganancia tiene una víctima? En todo. Y hay muchos tipos de ganancias, en todo, porque existe la víctima, por supuesto, que dice, bueno, yo no puedo salir de donde estoy, llámale pobreza, miseria, enfermedad, tristeza, drama, no puedo salir de donde estoy porque hay un montón de personas, que son los villanos, que me tienen aquí atrapada. Entonces, yo no tengo la opción de salir, no tengo la elección, no existe para mí. Para mí lo que existe es quedarme aquí y dejar de pelearme con todo el mundo y dejar de pelearme con el que me quiere tener atrapado. Ya no tengo que elegir nada. Mi rol en esta vida es ser una víctima. Y sufrir. Esa es una zona de confort. Totalmente. Esa es una zona de confort, por más incómoda que sea. Ajá, por más incómoda que pueda ser, por más dolor o por más tristeza o drama o sufrimiento que exista ahí, es una zona de confort. No te quieres salir de ahí porque el salirte de ahí requiere de algo diferente a lo que estás haciendo ya. Y el quedarte ahí como una víctima del villano, eso no implica tanto. Eso implica que te puedes quedar siendo la persona que eres y tomando las mismas elecciones que has tomado hasta ahora. Entonces, realmente, por más incómodo que parezca, es una zona de confort. ¿Por qué las personas que son víctimas eligen estar ahí? No es necesariamente porque no conocen algo diferente. Probablemente es que saben que si se salen de ahí, tienen que empezar a encontrar y a estar en la incomodidad de hacer algo distinto. De elegir, ¿no? De tener conciencia. Porque igual ya sabe de trabajar, ¿no? Porque puede haber diferentes tipos de víctima y entonces hay víctimas que reciben, ¿no? O sea, están en esta zona de confort y pues las alimentan, las visten, todo, y no hay juicio. Si estás a gusto, ok, pero es esto de, ¿y por qué no te mueves de ahí? ¿Por qué no haces algo diferente en tu vida? Y verdad, claro, perdón, Jessy, vas. No, hay un montón de villanos en la vida de todo el mundo, en la vida de todas las víctimas. Y yo no estoy hablando de nosotras porque estoy segura que nosotros nunca hemos tomado ese rol de víctimas, porque la verdad es que siempre hemos vivido en total conciencia, ¿no? Entonces, nunca nos hemos puesto ese saco ni ese nombre. Jamás. Víctima jamás. Nunca ha ido conmigo en mis 45 años de vida. Nunca elegí ser víctima. Jamás. Y ustedes tampoco. No sé de qué me hablas, pero síguele. Entonces, nosotros nunca hemos sido víctimas, yo nunca he sido víctima, pero pues les estoy hablando ahora sí que ya saben, del primo del amigo, ¿no? ¿Y cuántas personas están ahí en un trabajo que no les funciona, con un jefe que les trata de la patada? Ese es un ejemplo que sucede muchísimo. Estás en un lugar en donde no estás cómodo, en donde no estás creciendo, en donde no hay una proyección para ti, en donde ya percibes, en donde ya sabes que podrías estar mejor en otro lado que estando ahí, pero te quedas ahí. Y entonces eres la víctima de que, pues eres la víctima de que no hay trabajo, eres la víctima de que ya tienes ahí 20 años en ese trabajo, entonces no te puedes salir porque pierdes tu antigüedad, eres la víctima del jefe que sabe menos que tú, eres la víctima del compañero que es un huevón de primera y entonces no hace nada y tienes que hacerlo todo tú. Eres la víctima de todo eso, ¿no? Claro, ¿y cuántas veces, verdad, vas creando situaciones para validarlo, para seguir siendo víctima? Entonces, quiero seguir siendo víctima porque tengo una ganancia, porque estoy en una zona de confort con mi jefe,
Y entonces estoy creando situaciones donde yo sigo validando ser víctima para que vean todos cómo me trata, o sea, pobre de mí. Y creo situaciones en casa para seguir siendo víctima de mis hijos, de mi esposo, y vean, es que pobrecita, o sea, no se puede divorciar porque pobrecita y con los hijos, y luego, ¿qué va a hacer pobre? Entonces empiezas a crear un mundo de situaciones para validar que eres una víctima. Sí, Así es, precisamente. y sales de ahí y sigues siendo víctima, pero también hay, ¿qué tanto eres víctima de tú, de ti? Pues es que pero vamos a percibir esta energía. Cuando yo estoy eligiendo, porque al fin de cuentas es una elección, desde el lugar que tú quieras, anticonciencia, inconsciencia o conciencia total, pero son elecciones que tenemos. Entonces, ¿cuánto el quedarte en un lugar que no te está funcionando? Y cuando digo lugar, hablo del trabajo, de tu casa, de una relación, de lo que tú quieras. ¿Cuánto quedarte en esos lugares y victimizarte en realidad es totalmente contra ti mismo? ¿No? O sea, en realidad, ¿eres la víctima de los demás o eres la víctima de ti mismo? Y aquí es en donde entran los villanos y dices, híjoles, qué poderoso estás haciendo a un villano y cuánto poder le das, cuánto, cuánto le estás entregando tu vida a un villano para no reconocer que tú eres el que estás eligiendo convertirte, victimizarte, ¿no? El convertirte en la víctima esta que no puede salir de donde está. ¿Cuántas personas no conocemos que están en matrimonios que no funcionan? Y esto también es algo súper común, en matrimonios que no funcionan por cualquier cosa y en vez de, deja tú salirte de ellos, deja tú de divorciarte o separarte o dejar a tu pareja. Más allá de hacer algo para que esa situación cambie, sigues en la victimización, ¿no? Lejos de reconocer que si tú estuvieras un poquito más en permisión, si existiera más gratitud, si hubiera honor, si hubiera vulnerabilidad, las relaciones podrían cambiar. Más allá de eso, decides elegir el convertirte en una víctima, ¿no? Y el perpetuar ese patrón. Y entonces, siempre cualquier cosa que tu pareja hace va contra ti. Cualquier cosa que dice va contra ti. Si no le gustó algo es porque está enojado contigo, ¿no? O sea, Sí, esas son las situaciones que te digo que vas creando para validarlo. Y hasta cierto punto, el ser víctima ante una sociedad está como socialmente aceptable, o sea, estás bien, o sea, como que dicen, ay, pobrecita, y siempre hay ese sentimiento de, es aceptable que seas víctima porque eres víctima de las circunstancias, de lo que te tocó vivir, del marido que te tocó. O sea, claro. ojo, no del que eliges, te dicen el que te tocó. ¿Y dónde queda nuestra elección? Claro, eso ahí es en donde la cedemos toda, ¿no? Porque nos compramos un chorro de cuentos y todas estas historias que nos cuentan desde siempre ya sabes, pues es que es tu cruz y la tienes que cargar y es para toda la vida y eso hablando de relaciones. Y en cuanto a un trabajo o a una profesión, pues es lo que tú elegiste, no vas a tirar No, esa carrera o ese dinero o ese tiempo invertido a la basura. En donde tú quieras, tienes un montón de juicios y de creencias que te has ido comprando y que has construido en puntos de vista súper sólidos que son los que respaldan tu victimización, ¿no? Y entonces no eres una víctima por casualidad, ¿no? Lo tienes ahí bien construido y de alguna u otra manera lo estás eligiendo. y te encanta. Y te encanta porque hay una ganancia, ¿no? Sí, claro. Y aquí es Cuando cuando... tenemos el poder de la elección, de ¿Y a elegir. cuántos villanos, villanazos, tremendos, terribles, horribles y malvados hemos elegido en nuestra vida? Nos rodeamos de ellos. Desde siempre, ¿sabes? La maestra horrible, terrible de Que me segundo de reprobó, primaria que te reprobó, que me o castigó que te reprobó, que te castigó, y que luego me sacó del salón.
Aparte de que me odia, Enfrente me de sacó. todos. Sí, entonces no tuvo nada que ver que estuvieras platicando desde los 5, 6, 7 años, ponle la edad que quieras. No tuvo nada que ver que estuvieras platicando cuando ella estaba dando una explicación, no tuvo nada que ver con que no hayas estudiado con un examen, con que no hayas hecho una tarea, no tuvo nada que ver con que le jalaras las trenzas a la compañera, no, es que la maestra te odia. Y entonces llegas a la casa y tus papás te ayudan a solidificar esos puntos de vista y a seguir creando esos juicios, porque es Pobrecita de mi bebé. maldita vieja que trata a mi hijo o a mi hija así, ¿no? Maldita desgraciada, ¿cómo se le ocurre tratar a mi niña y a mi niño precioso, mi tesorito, de esa manera? Y entonces ahí voy y confirmo que sí es cierto que desde chiquito tú no eres responsable de lo que haces y no estás eligiendo las consecuencias que llegan a ti. Y Total. cómo Ya. va aumentando, porque ese niño pues va a ser adolescente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar después cuando sea adolescente? Que bueno, los machos van a seguir siendo los villanos. ¿Y después qué pasa? Con Fíjate sus ahí, por relaciones. ejemplo, con sus relaciones y con un montón de cosas. ¿Cuántos chavos no conoces que toman y manejan? Ujú. Que nosotros tampoco nunca hicimos ni tuvimos amigos que hicieran eso. Pero ¿cuántos chavos conoces que toman y manejan y cuando llegan a estar en un accidente, los papás llegan volando a rescatarlos porque no es cierto, porque no pueden sufrir la consecuencia, porque sus hijos no pueden pasar la noche en el torito, porque no hay manera de que ellos sean responsables de esto. Los tengo que salvar de sus elecciones, no los puedo dejar vivir las consecuencias de sus elecciones, porque va a ser terrible que mi hijo de 16 años, que se puso hasta las chanclas y después agarró el coche, acabe una noche en el torito, ¿no? Porque Claro, No. invalidamos su poder de elegir y los estamos haciendo ver más víctimas y contratando todos estos villanos que van a estar rodeándoles. Todos son malos, todos la traen en contra de ellos, nadie. Ajá. Y no Porque importa lo que tú hagas, tú vas a seguir siendo la víctima y ellos unos supervillanos. Y así nos vamos pasando la vida porque este chavo se va a casar, ¿no? Entonces, no quiere trabajar. Pero porque no encuentra un trabajo que sea digno de él, ¿no? Entonces es como, ándale, digno. ajá, digno de él. Y entonces, ¿qué pasa? Porque todos son unos malos y no hay trabajo. Entonces, pues no le lleva nada a la esposa. ¿Y qué pasa ahí? La Sí, mamá va a claro. agarrar el rescate y luego, entonces, la mala es la esposa que exige demasiado. Claro, y también ahí como esposa, fíjate, o sea, ahí el chavo, bueno, todo el mundo lo rescata, entonces siempre va a ser una víctima que todo el mundo lo rescata. Y la verdad es que todas las familias que tienen posibilidades económicas rescatan a sus hijos un montón de veces de un montón de situaciones y en donde muchas veces existe la conciencia de que podrían haber hecho las cosas distintas y en muchas otras no, ¿no? Pero hablando en este ejemplo que estás poniendo, Elisa, sí, el chavo no es así como el mejor proveedor, ni mucho menos, y la chava está en esa relación porque ahí le tocó estar. Y la chava no se atreve a hacer otra cosa y no se atreve a salirse de ahí por un montón de razones. Y si trabaja y tiene y fíjense nada más cómo influye las oportunidades y las posibilidades que veamos a nuestro alrededor. Entre menos elección exista en nuestra vida, más fácil es que nos convirtamos en víctimas, en que nuestra elección sea esa, en convertirnos en víctima. Se me lenguó la traba. Pero es eso, el elegir ser una víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no estoy construyendo mi propia vida, si mi vida está construida alrededor de los demás, si mi vida está construida alrededor de lo que hace mi pareja o el dinero que genera mi pareja o de lo que me dan mis papás o de todo lo que se está construyendo a mi alrededor, mis posibilidades, yo las veo limitadas y las veo truncadas y entonces me conviene quedarme aquí aunque yo sea la víctima de todo, porque para salirme de ahí significa que voy a empezar a hacer las cosas distinto para que esto funcione. Y entonces
no depender ni de lo que me den mis papás, ni de lo que me dé mi pareja, ni de lo que esté disponible ahí para mí en la familia o en la gente que está cercana a mí, sino que yo voy a tener que empezar a elegir algo distinto. Y esto va para todos, o sea, hombre, mujer, independientemente. Un hombre que está en una relación que no le está funcionando, pero en donde el separarse implicaría a lo mejor deshacerse de cosas materiales, a lo mejor dividir lo que existe, a lo mejor dejar de ver un poco a los hijos, lo que ustedes quieran imaginarse, prefiere quedarse ahí, en ese lugar que no le está funcionando, haciéndose la víctima para no elegir algo distinto que le va a resultar incómodo, ¿no? Entonces, la incomodidad es algo a lo que muchas personas le tienen miedo y eso impide o trunca su elección. La incomodidad, sin embargo, es algo que te puede traer posibilidades que tú no has alcanzado a ver. Y desde ese lugar de víctima, no las vas a ver. Tiene que existir el reconocimiento de que hay algo más, de que las personas a las que les hemos dado el poder de ser villanos en nuestra vida, en realidad son personas que eligen para ellos y para lo que les funciona, ¿no? Claro. Oye, ¿y cuántas veces hemos pasado de víctima a villano? Porque muchas veces pasamos de víctima a villano porque ya no queremos ser controlados, porque ya no queremos ser, ya la persona no quiere ser menospreciada, ya no quiere ser todo lo que vive como víctima y se va del otro lado totalmente. Entonces, también ahí está fuerte porque entonces te conviertes en el desgraciado, en la desgraciada, que también pierdes mucha elección y empiezas a querer controlar todo para evitar volver a sufrir, pero te sales de la elección y de la conciencia. Fíjate cómo hay varios tipos de villanos. Está el villano que nosotros elegimos cuando somos víctimas y entonces mi villano favorito. Mi villano favorito, mira, ese pudo haber sido otro nombre para esta plática. Mi villano favorito lo elijo y ese va a ser el que me va a arruinar la vida. Ese va a ser el que me va a tener aquí encerrado. Y en esa ocasión, el villano puede estar simplemente eligiendo lo que le funciona, pero para mí es bien conveniente que él exista. Yo tengo que quedarme aquí porque él me tiene aquí, ¿no? O porque ella me tiene aquí, mi villano, mi villana favorita. Entonces, ese es un tipo de villano. Y el otro tipo de villano es el que elige ser el villano, el que elige en realidad invertir toda su energía en meterse en la vida de los demás, en obstaculizar la vida de los demás. Y ahí también, ¿cuánto poder le está cediendo a las víctimas? Fíjate nada más qué relación qué sinergia se crea ahí, ¿no? O sea, yo como villano, si eso es lo que estoy eligiendo, toda mi elección está basada en mis víctimas y no está basada en mí. ¿Qué podría existir ahí? Checándolas, ¿sí sabes? Sí. Y más allá, no puedo construir mi vida sin estar viendo qué está haciendo otra persona, porque para mí es indispensable que esa víctima siga ligada a mí para que mi existencia sea validada. Entonces, ¿qué sucede si yo rompo esa conexión que tengo con mis víctimas o esa conexión que tengo con villanos? Pues voy a tener que empezar a ver a otro lado al que no estoy viendo hasta ahora. A crear diferente. Oye, y luego estamos rodeados de tantas víctimas y cuando no te sientes víctima, entonces dices, bueno, si no soy víctima, entonces tengo que ser villano y asumes un rol de villano, un rol de despiadado, entonces porque estás tan rodeado de víctimas y entonces agarras un rol de que dices, bueno, ok, si no soy la víctima, debo de ser el villano y empiezas a actuar como villano y empiezas a hacer cosas que quizá no te agradan, pero dices, pues si todos son víctimas, pues me tocará ser el malo de la película. ¿Dónde está mi ganancia? ¿No? Exacto. ¿Y qué polaridad estamos creando ahí? Claro, totalmente. O sea, no puedo estar, no elijo estar como una víctima y entonces me tengo que ir al otro lado. Al otro lado, en lugar de elegir lo que es mejor para ti. Y en el otro lado existe esta energía del ser el villano. Y existe esta energía de meterme en la vida de todo el mundo para no crear la mía.
En los dos extremos estoy perdiéndome de un montón de cosas. En los dos extremos estoy dejando la elección en el aire y en las manos de alguien más. ¿Y cómo te funciona a ti una vida que está creada desde las perspectivas, desde el lugar, desde la vida de otro? ¿Cómo te funciona a ti una vida que no está creada para ti, por ti? Desde tu gozo, desde tu diversión, desde tu contribución, desde tu expansión, desde tu potencia. ¿Cómo te funciona una vida que está creada para tu víctima o para tu villano? Súper pesado. Uh-huh. Sí, Esa energía que percibes ahí, eso pesado, eso denso, ese nudo en el estómago, ese dolor en el cuello, en la espalda, eso que está ahí es toda la potencia para crear tu vida que tienes ahí contenida, que tienes vida porque no te atreves a salirte del rol en el que ya te encasillaste. Porque si tienes 20 años siendo un villano, ¿no? ¿Por qué te vas a salir de ahí? ¿Ya te De gustó? alguna u otra manera, no, ya te gustó y te está funcionando. Sí, Claro. la ganancia está buena. La ganancia es buena, te está funcionando, algo estás ganando. Y esto es algo que no es fácil de aceptar, no de comprender, de aceptar. No es fácil aceptar que hay una ganancia en las cosas que parecen terribles que estás eligiendo. Hay una ganancia en el ser víctima, por supuesto. Sí, ¿Cuál? porque todo lo que tenemos en nuestra vida nosotros lo elegimos. Y todo lo que estamos viviendo es por una elección. Pero como dices, cuán difícil es aceptarlo o decir, sí, 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 así es. Pero ganas? yo también Comentaría, comentaría, porque puedes ser una víctima y estar ligera, o sea, te gusta, ¿no? Esto que estamos diciendo no es que todo el mundo tiene que cambiar, es una elección. Es si algo te está haciendo muy pesado en tu vida, ok, hay elecciones que pueden cambiar tus puntos de vista fijos y ok, reconoce qué energía hay en tu vida que te está haciendo pesada, qué se está repitiendo, ¿no? ¿Qué patrones vienes repitiendo desde que la maestra era bien mala y así todos? Entonces, ¿y qué te está funcionando de esto? Sí, claro, ¿qué te está funcionando? Algo está funcionándote ahí. Aunque no lo quieras reconocer, aunque no te guste aceptarlo, porque eso implicaría traerlo a un plano consciente y en conciencia decir, esto que estoy viviendo, que parece terrible, lo estoy eligiendo yo. Entonces, pues, esto no es muy agradable ni muy gentil para muchas personas. Pero cada quien va haciendo aquí su trabajo de conciencia y la va construyendo como le es más ligero y como le va conveniendo y como va presentándosele, ¿no? Tú puedes elegir lo que tú quieras en tu vida. Y de verdad que no hay nada erróneo en lo que hagas. Simplemente las elecciones que tú tomes, los caminos que elijas, te van a traer consecuencias que pueden ser súper contributivas y gozosas o no tanto, ¿no? Entonces, todo lo que tú vayas eligiendo en la vida, inclusive el ser víctima, inclusive el ser villano, te va a llevar a una parte de la creación de tu vida. ¿Cómo quieres que sea esa parte de la creación de tu vida? ¿Quieres que sea algo que te haga crecer, que te traiga más, que te traiga diversión y gozo y expansión? ¿O estás conforme con lo que estás creando en este momento? De eso es de lo que se trata. Porque tú puedes elegir estar como víctima y quedarte como víctima y quedarte como el marido que está en un matrimonio que no le funciona sin hacer nada para que el matrimonio sea distinto. Puedes elegir ser la esposa que no se sale de su lugar porque tiene terror de empezar algo nuevo. Y puedes elegirlo sabiendo, pero siempre que lo haces en conciencia, por lo menos ya dices, yo estoy creando esto, ¿sí? A mí nadie me está haciendo nada. Que la conciencia lo incluye todo. Y juzga nada. No, Juzga nada. o sea, y darte cuenta que no hay nada malo en ti, que simplemente, como tú dices, es una elección. Entonces, ser muy consciente qué estás viviendo, si te gusta, si no te gusta lo que estás viviendo, y entonces elige a partir de eso. Elige, sal de tu zona de confort,
sal de donde estás y siempre tenemos elección y nunca hay nada malo en nosotros. Pero sí hay que tomar una acción. Y eso es súper importante, porque, como decíamos, si estamos aquí muy a gusto porque soy víctima del gobierno, de mi esposo, de lo que me tocó vivir, soy víctima de la sociedad, pues no me muevo y me quedo pasiva y me quedo aquí tranquila, pero me quejo todo el tiempo. ¿Qué tomaría que empezara a ver que no me gusta, a reconocer qué es lo que quiero y empezar a tomar elecciones y moverme? Ok, no me gusta cómo estoy viviendo, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? No me gusta la relación que tengo, ¿qué puedo hacer? No me gusta el trabajo que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puede mejorar esto? Y empezar a buscar posibilidades. Claro, y es que sabes que nos contamos un chorro de cuentos. Nos contamos el cuento de que somos, por ejemplo, si nacemos en una familia poco privilegiada, económicamente hablado, pues, ¿puedo decir palabrotas? ¡Échale su programa! Es que no sé si sí o no. Es que aquí Pero todos entienden el francés. Tú, bueno, entonces voy a hablar en francés. expláyate. Estamos súper acostumbrados a decir, yo nací en una familia que la verdad estaba súper jodida y entonces de esa jodidez no había cómo crear nada distinto, porque no teníamos nada, porque no tuvimos educación, porque no teníamos dinero, porque todos dormíamos en el mismo cuarto, y es la realidad, por lo menos en México, de un montón de familias. ¿Y cuántas familias no conoces que se han puesto a trabajar desde siempre, que se han puesto a estudiar, que son autodidactas, Claro. que crean una realidad diferente de tener nada? Familias que son vecinos de otras familias que viven en las mismas condiciones, que sigan en las mismas condiciones absolutamente toda su vida, y los otros, el que lo elige, hace algo distinto, crea una realidad distinta. Dentro de una misma familia, personas que nacieron de los mismos papás, en la misma realidad financiera, en los mismos lugares alejados de las zonas urbanas o como te lo quieras ver, de la educación, mismos entre hermanos crean realidades distintas. ¿Por qué? Porque unos eligen quedarse en donde están y no buscar otras posibilidades, sino encontrar algo nuevo, y otros eligen dejar de ser la víctima de cualquier situación, de cualquier casualidad, de cualquier infortunio, y entonces empezar a crear una vida que sea algo que ellos realmente están deseando. Entonces, y estoy hablando de personas que realmente conozco, ¿no? Entonces, Claro, que todos cuando los nos... conocemos, que están Ajá. cerca de nosotros, entonces dices, No se me puede. cuentes ese cuento, te lo estás contando tú, y si tú te lo quieres ¿Tú te lo creer, quieres creer? va. Pero no te cuentes ese cuento queriendo que todos los demás te crean el cuento además. Si tú te lo quieres creer y eso a ti te funciona, vas. Pues Porque qué es una padre. manera perfecta de justificar, es una justificación, el que no hagas algo distinto. El que no ¿Sí? elijas. Sí, o sea, yo nací jodido, me voy a quedar jodido, no hay otra cosa para mí. Oye, ¿Sí? ¿y cuántas historias de éxito hemos escuchado? Digo, por ejemplo, a mi marido le encanta ver así cómo se creó, ya sabes, Airbnb, cómo se creó, grandes empresas, grandes consorcios, grandes cosas se crearon a partir de que salieron de su zona de confort, a partir de elegir, a partir de dejar de ser víctimas, a partir de miles de problemas que hubo y cómo empezaron a buscar soluciones y elegir diferente. Por ejemplo, los chavos de Airbnb que tenían que pagar la renta, no tenían la lana y empezaron a rentar los cuartos de su misma habitación, o sea, porque tenían que pagar el depa porque tenían que estudiar, o sea, no se podían mover de esa ciudad y empiezan a rentar y empiezan a ver que funciona y cómo va creciendo todo, pero a la vez van teniendo también problemas y le eligen no quedarse como víctimas de que, ya no funcionó, me cobraron impuestos, entonces vuelven a reinventarse, vuelven a elegir y no le eligen quedarse a llorar, eligen crear más. Y como tú ¿Y en dices, cuántos lugares estás dispuesto a crear más?
Así es. Y que no importa si esta vez no funcionó, ¿qué Ujú. tal que en la siguiente ya funciona o funciona? Le cambias algo y funciona. Porque ya fui víctima, entonces no me salió bien, entonces ya mejor así me quedo, ya para qué lo hago, ¿no? Y ¿qué puedo hacer aquí diferente? ¿Qué se requiere? ¿No? Sí, Totalmente. claro, y es es estar dispuesto a ver las posibilidades que están enfrente de ti y a elegirlas. Las posibilidades están ahí, Siempre. para todos. Para todos se presentan y las vemos además. No para todos son clarísimas, pero las vemos, se nos van presentando en diferentes lugares y las vamos ignorando y las vamos postergando y hay quien sí las agarra y hay quien se sube y emprende algo nuevo. Y hay muchas otras personas que eligen no elegir, porque también eso es una elección, ¿no? Y entonces Claro. cuando eliges no elegir, pues entonces es cuando te puedes quedar ahí en ese lugar en el que hasta ahora has estado. Pero cuando eliges hacer algo distinto, cuando eliges tomar una de estas posibilidades que están enfrente de ti, entonces realmente puedes crear una realidad distinta hasta la que has tenido el día de hoy, ¿no? Te puedes quedar como víctima y puedes quedarte como villano, y si eso te está funcionando, algo estás ganando ahí, a lo mejor te convendría en este momento percibir qué hay más grandioso para ti, porque aunque haya una ganancia en el ser víctima o en el ser villano, ¿qué está disponible para ti que sería más grandioso si dejaras de ser eso que has decidido que tienes que ser, porque siempre lo has sido? Llámese víctima o llámese villano, ¿no? Toda esa energía que tú estás gastando, porque ni siquiera está invertida, está gastada en justificar tus acciones a través de lo que los demás hacen y ponerte esta etiqueta de que todo te lo hacen a ti, o todo está hecho en tu contra, o todo está hecho para mantenerte chiquito, toda esa energía que gastas en eso, ¿cómo podría ser más grandiosa? ¿Cómo podría ser distinto? ¿Cómo podría crear una realidad que realmente te funcionara sin que tuvieras que estar en este rol de víctima, ¿no? En Claro. este rol que ya elegiste por el tiempo que has elegido hasta ahora, Y que ese te es ha dado Cuando lo que eres te ha dado. villano, ¿no? Cuando eres villano, ¿cuánto tiempo se te va en, como decíamos hace rato, en observar a los demás, en, ok, esto, no, esto, otro? Y entonces, ¿qué tal que empiezas a elegir diferente? ¿Y qué ¿Y tal desde que... cuántos lugares puedes ser villano, eh? Ujú, desde Perdóname. muchísimo. así es. Y entonces es como, ¿qué hay aquí? ¿Qué puedo elegir diferente en mi vida? ¿Y qué tal que me voy a expandir y voy a crear muchísimo? Y entonces, ¿cuántas nuevas posibilidades van a llegar? Eso es lo que te iba a decir. ¿Cuántas veces dejas de crear lo que realmente quieres por hacer víctima, por hacerte víctima o por hacerte villano? Porque como dice Jessie, estás gastando tu energía en otras cosas, en preservar ese rol, esa etiqueta que te compraste, que te pusiste, que se la compraste a los demás y le estás validando. Entonces, realmente estás creando la vida que quieres crear, la diversión que quieres en tu vida, el gozo, el dinero. Realmente como víctima estás creando el dinero. Bueno, perdón, pero es que a mí me mueve mucho el dinero y la diversión. Entonces, Sí, a mí también me mueve mucho la diversión y el dinero, Claro. es una energía que la verdad sí ha sido como un tema en mi vida por un montón de cosas. Un tema simplemente porque siempre se ha hablado de dinero, eh, pero me está empezando a divertir más de lo que me divertía. Y ahí, ahora que mencionas el dinero, fíjate que ahí hay una energía muy padre porque ¿en cuántos lugares te haces víctima del Víctima dinero? del dinero. ¿Cuánto eres una víctima del dinero? ¿Cuánto el no tenerlo, el no tener suficiente, el que se tarde en llegar? ¿En cuántos lugares eso te detiene de crear tu vida? ¿No? Y de Si el seguir dinero creando. realmente no fuera, si el dinero realmente no fuera un tema, ¿cuántas cosas estarías eligiendo hoy? ¿Cuánto podrías estar creando si tu enfoque no estuviera en el dinero? Todas esas ideas que te vienen a la mente, todos esos
viajes o paseos o todas esas clases que tomarías, todo lo que tú harías si tuvieras dinero en todos esos lugares que no estás creando, estás haciéndote una víctima del dinero. Claro. Porque Claro. estás justificando tu no creación en no tener el dinero en este momento. ¿Y qué tal si cambias esa energía y comienzas a actualizar el dinero, a cambiar, a elegir una realidad financiera distinta? Y es una elección, es Mm. percibir en dónde y en cuántos lugares hay posibilidades para crear esa realidad financiera que te va a ayudar, que te va a respaldar para crear todas estas otras cosas que estás justificando no crear porque no tienes el dinero, ¿sí? Ujú. Entonces, todos esos lugares en donde te estás haciendo una víctima del dinero, te convendría a lo mejor en este momento reconocer que simplemente son justificaciones y soltar la energía que hay ahí atrás y comenzar a elegir algo distinto. Y en esa elección es en dónde está el dinero disponible para mí. Y te puede aparecer de los lugares que menos te lo esperas. Y de la Porque forma que no es menos. nada más el dinero, cuántos regalos, frenas, cuántas cosas y cuántas cosas llegan a tu vida. O sea, voltea a tu alrededor y eso es dinero que tienes ahí. Pero siempre decimos, no, no voy a empezar a crear porque no tengo dinero. Sí. Oye, aquí Entonces, me encanta, perdón, Jesús Emanuel, que también va a estar con nosotros el viernes, nos dice, puedes ser villano desde modo víctima. Claro, ¿cuántas veces claro, te pones la careta de víctima y eres un claro, villanazo de primera? claro. Le voy a arruinar la noche a mi marido que se fue de fiesta ayer. Y Ah, entonces claro, soy la víctima que se siente claro. terrible, que le duele Oh, no, todo, que se pasó el día con los niños y, Y si me ¿sabes? quiere tanto, ¿por qué se va? Y soy la víctima, pero está siendo una maldita desgraciada que quiere que el otro se la pase mal, que esté de malas, que se sienta culpable Terrible. porque se fue de fiesta ayer y entonces sí bien víctima, Bien pero víctima, eres un cuando exacto, villanazo. Jesús, eres un víctima villana, villanazo. porque ¿qué tal que dices? Llegó bien tarde y entonces, ok, te voy a despertar. Que tomó un poquito de más y entonces, te voy a despertar bien temprano para que lleves a los niños al partido de fútbol. Entonces, es víctima villana, ¿te fijas? Claro. ¿Y ¿Cuántas cuánto nos caretas, gusta? cuántas caretas estás utilizando para realmente controlar a los demás, siendo víctima? ¿Cuánto Y nos gusta Claro. el controlamos a la control? familia, o sea, puedes controlar al marido, controlas a la familia, controlas a los compañeros de trabajo, a todos. Ajá, y Desde, además estás en este lugar de, ok, todo el mundo ya sabe que soy víctima. Ujú. Todo el mundo me tiene que tratar como víctima. Yo lo que puedo recibir es eso, es que me traten como esa víctima que soy, que me compadezcan, que me consideren, que no me pidan que yo cree algo distinto. Y en ese espacio puede ser lo que se te dé la gana. Puede ser lo que se te dé la gana porque los demás ya has acostumbrado a todo el mundo que tú estás en ese, ya sabes, pobrecito de Mood. mí, pobrecito de Pobrecita, mí, sí, pobrecito de mí. ya te sientes, ya tienen Ajá. lástima. Y ahí es en donde te puedes ir para donde quieras. Entonces, realmente sí hay un montón de ganancia en estar en esta polaridad de la víctima y del villano. Y ser los dos en uno mismo, pues imagínate nada más ahí Qué cuánto puedes estar padrísimo. ganando, ¿no? Ay, qué padrísimo, Elisa. Sí, Sí. claro que es padre. Es que fíjate, todo lo que te funciona así, desde la inconsciencia o desde la anticonciencia, todo lo que te funciona ahí requiere de menos. Ujú. Requiere de menos elección, requiere de menos reconocimiento, requiere de menos. Entonces, Claro, pues sí, qué rico que te quedes ahí. Todos esos lugares no necesitan que tú hagas algo distinto, no necesitan que elijas algo distinto, sino que sigas en la comodidad de la vida que has creado. Claro. Es Y menos poderte seguir esfuerzo. controlando hasta cierto punto. no te Ujú. gusta crear, entonces, pues está bien.
te funciona. Ujú. Siempre estás enojada, siempre estás triste. Entonces, porque pues el ser víctima te trae enojo, te trae tristeza y es algo, una energía pesada, pero si estás a gusto no importa, no crees más en tu vida, ¿no? Claro, y es eso, ¿no crees más? Lo único que puede suceder acá es que te quedes en la realidad que estás viviendo. Eso es lo que puede suceder si te quedas en el lugar de víctima. Y la verdad es que si hacemos en este momento un ejercicio de bajar nuestras barreras, de respirar profundamente, de darnos chance de como callar el ruido que traemos en la mente y percibir la energía de todos esos lugares en los que nos hemos hecho una víctima, percibir la energía de todos esos lugares en donde hemos elegido quedarnos en la incomodidad de la comodidad, podremos darnos cuenta que son un montón, ¿no? Podemos darnos cuenta que los hemos elegido más de una vez, Claro. ¿no? Y esa energía es algo que podríamos en este momento elegir soltar, así. Es algo Reconocer que y no quiero soltar. en mi vida, es algo que no quiero en mi vida, es algo que no me está funcionando, es algo que me está deteniendo de crear, es algo que se ha vuelto un verdadero obstáculo en mi búsqueda o en mi creación de grandeza, o de gozo, o de gloria, o de abundancia económica, o de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, cuando De ti reconoces que todo esto mismo, existe, de ti mismo. como persona, con todas las infinitas posibilidades que tienes, ¿cuánto te has quedado ahí? Y fíjate qué sucede cuando eres víctima. Cuando, ¿estás realmente siendo tú cuando eliges ser la víctima de alguien más? ¿Estás siendo tú con esa potencia y con esa capacidad de creación y con ese ser infinito que eres? ¿Estás siendo tú cuando eres la víctima de alguien? Alguien te puso una cajita para encerrarte, una jaulita, porque es tu villano. Entonces te va a meter ahí. Te va a meter ahí, le va a cerrar con llave y eres tú el que está de ese tamaño. Invisible. Realmente así, así chiquitito, por los juicios de los demás, por las limitaciones de los demás, por las creencias de otros, por todos los puntos de vista que tienes acerca del salirte de ese lugar. Pues, ¿de verdad eres tú cuando estás así de chiquito? ¿Cuándo te has Y, disminuido? ujú. Y cuando eres un villano que se encarga de arruinarle la vida a todo el mundo, cuando tu trabajo es estar en competencia con todos, cuando tu trabajo es ir y hablar de uno a las espaldas y luego ir a hablar de otro y luego llevar el chisme y luego poner a la gente en contra y luego Qué remango. crear división y luego atacar directamente a alguien, ¿no? En todos esos lugares en que eliges ser villano, ¿de verdad eres tú mismo? ¿Cuánto esa energía la traes súper pesada? Y entonces, ¿estás siendo tú o realmente quién eres? No. ¿Y cuánto ¿Sí? va a crear en tu vida? Volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué quieres crear en tu vida? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Cómo la quieres disfrutar? ¿Desde qué punto? ¿Desde el juicio? ¿Desde la víctima? ¿Desde dónde quieres crear? Ujú. Y entonces, el reconocer que cuando te vas a estos lugares, ya sea de víctima, ya Polaridad. sea de villano, reconoce que cuando te vas a esos lugares, eres menos tú que tu verdadero ser. Eres menos tú porque eres los juicios de todos, las cosas que te enseñaron, las palabras que alguna vez te dijeron, las historias que viviste, las experiencias que te contaron. Todo esto es lo que estás haciendo cuando te vas a los lados. O la vida que has dejado de elegir es la que vives en esos lugares, ¿no? Desde ahí es donde no puedes crear. Si Sí, reconoces que puedes serlo todo y que no requieres quedarte chiquito y que no te tienes que hacer el malvado
y que no tienes que ser la consecuencia de las acciones de nadie más y que no tienes que opacar a nadie más para ser tu verdadero ser, Y ahí que no puedes tienes crear un competencia. montón. Que no tienes No. competencia. No hay competencia. Eres tú por tu brillo, por tu luz, por todo lo que tú eres. Tienes unas habilidades diferentes a todos los demás. Y entonces no existe la competencia. ¿No? Es como, ok, reconoce tu potencia más bien que eres y brilla. Claro, y aquí en este reconoce tu potencia es donde dices qué necesidad realmente existe de que te vayas a convertir en la consecuencia de alguien más o en el verdugo o en la víctima. Que puedes crear desde ahí. Tú eres infinito, eres único, eres irrepetible, eres superpoderoso, eres magia. ¿Qué ganas con irte a estos lugares en donde no eres tú porque te pones bajo el dominio de alguien más? Ambos están bajo el dominio de alguien porque el villano también está constantemente buscando crear su vida alrededor de las víctimas y Claro, la está buscando. víctima bajo el pie del villano. Entonces, en los dos lados no estás siendo tú en base a alguien más. Y pues Sí, eso se nota, además se percibe en tu vida y en tus creaciones, eso es lo que vas a estar dejando, esa huella energética de ser, estar creando a partir de otro, eso lo vas a ir entretejiendo en todas tus creaciones y en todas tus elecciones o en todas tus no elecciones. Ahí va a claro, quedar eso. en la no elección, en la En la no no conciencia. Ujú. Así es, y que, ¿qué herramientas les darías, Jessie y Lore, para Yo tengo una, no sé, Jessie. Sí, crear diferente? pues mira, yo creo que para crear diferente, para salirte de este lugar de villano o de víctima, una de las primeras herramientas que podríamos usar es el preguntarte si esa persona que estás siendo en ese momento, si eso que estás sintiendo realmente eres tú. O sea, el preguntar, a ver, pues, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto que estoy eligiendo? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es esta energía que me está moviendo? ¿Y realmente es mía? Y ahí vas a percibir que es, bueno, tú vas a percibir lo que percibas, pero yo te podría apostar que eso que traes ahí no es tuyo, te lo compraste de algún lado. Es un cuento que te compraste. Entonces percibe esa energía y eso es tuyo o es de alguien más. Y si no es tuyo, suéltalo. Las palabras son súper poderosas y no me voy a cansar de decirlo nunca, pero las palabras son súper poderosas. ¿Ustedes saben qué significa abracadabra? Abracadabra significa I create as I speak, que quiere decir creo a través de lo que hablo. Cuando decimos abracadabra, eso es lo que estamos diciendo, esa es la magia. La magia no es ¡guau! La No, la varita. magia es abracadabra. La magia es creo cuando hablo. A través de mis palabras puedo crear. A través de mis palabras elijo crear. Entonces, cuando yo digo, esta energía que no es mía, la suelto, esta energía de ser víctima, me la compré de una historia de alguien más, la suelto, lo que estás haciendo es soltarla. Y cuando estás siendo el villano y estás dispuesto a soltar esa energía de estar oprimiendo y de estar en competencia y de estar traicionando y de estar bla, 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 y dices, a ver, ¿de quién es esto? Y esto no es mío, esto es de alguien más, ¿qué es? ¿Lo puedo cambiar? ¿Lo puedo soltar? Y ahí eliges qué hacer con eso y lo sueltas. Y lo sueltas así a través de las palabras, por más simplista que suene. El crear a través de las palabras es ese abracadabra, es esa magia, Sí, ¿no? totalmente. Ajá. Nuestras palabras son una herramienta fuertísima de creación o de Uh-huh, destrucción de nuestra vida, de nuestras elecciones, de lo que día a día vivimos. uh-huh. Y yo la herramienta que les daría o la forma que sugiero es dar un paso atrás, como salirte de ti y empezar como observador a ver todo lo que te rodea y empezar a ver si estás de acuerdo, si te gusta, si no te gusta, como tú dices, si lo puedes cambiar,
¿cómo lo cambias? Pero desde afuera, desde observar lo que tengo aquí, mi vida, mi elección, lo que estoy viviendo, me agrada o no me agrada. Y otra forma que a mí se me hace muy sencilla, muy amable, es corriéndose barras. Corriéndose barras es una delicia. Bueno, Sí, la verdad es que aquí las tres somos mega fans, ¿eh? de Somos las mega barras, fans de las barras y siempre estamos hablando de ellas porque sí, es muy cierto, es una herramienta que es súper gentil, sumamente fácil y al recibirlas, pues no hay ninguna contraindicación de ningún tipo, todos se benefician, entonces sí, las barras son absolutamente maravillosas. Y te ayudan a crear muchísimo, te ayudan a elegir más fácilmente. De repente te encuentras en un punto que después de 2, 3 sesiones de barras, te das cuenta que tus elecciones son más sencillas y más asertivas a crear lo que realmente quieres, a crear lo que elige y te va a contribuir más en tu vida. Por eso a mí me encantan las barras, porque como decimos, es súper amable y muchas veces ni siquiera tienes que meterte tanto al juicio de si estoy correcta o incorrecta. Simplemente, como van eliminando todas esas sensaciones, emociones, todos esos juicios, esas etiquetas, de repente te encuentras en un espacio de creación, porque esa es una de las barras. 2, creatividad. Entonces, creación. Sí, claro, y sí, por supuesto, las barras son una herramienta maravillosa que te brindan un espacio mental y una claridad. Es eso, ese espacio, un espacio para empezar a percibir algo que existe para ti que hasta ahora no habías visto. Y fíjate que ahora que hablamos de esto también de barras y que hablamos de salirte, lo que decías, Lore, de salirte de ese lugar en donde tú estás para observarte desde afuera, aquí es bien, bien importante reconocer que no hay nada que tú puedas hacer por el otro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú vives con una víctima y tú sabes que esa persona es una víctima y tú sabes que podría esa persona estar eligiendo algo más grandioso, tú no puedes hacer nada para que esa persona elija distinto. Tú puedes, desde un lugar muy gentil, invitarla a reconocer lo que está sucediendo, le puedes invitar a correrse barras, le puedes invitar a hacerse preguntas, pero no hay nada que tú, como observador, puedas hacer por una persona que elige ser víctima o que elige ser villano. Cada uno de nosotros creamos la vida que estamos viviendo y la creamos todos los días, todo el día, en cada momento, en cada segundo. La vida que estamos viviendo la estamos creando, ¿sí? Nuestra elección es la creación de nuestra vida. Entonces, cuando yo reconozco que a mi alrededor hay villanos y hay víctimas, lo que está en mis manos es salirme de ese espacio, es no replicar los patrones, es no convertirme en parte del juego de ninguno de ellos, ¿no? Y le puedes invitar a hacer un montón de cosas y le puedes invitar a través de la palabra o del reconocimiento o del consejo, la plática y lo que quieras, pero una persona que no quiere ver que está siendo una víctima no lo va a ver. Una persona que no quiere ver que es un villano no lo va a ver. No va a hacer algo distinto hasta que lo elija. Una persona que tiene una vida que le podría estar funcionando muchísimo mejor, por decirlo de una manera muy amable, una persona que tiene una vida que podría ser bastante diferente, no va a crear esa vida súper grandiosa y maravillosa si no elige hacerlo. En manos de nadie más está. Entonces tú puedes hacer esta invitación de, oye, haz preguntas, oye, conoce las barras, oye, ve a tal cosa, oye, haz tal cosa. Pero hay un montón de herramientas y hay muchas herramientas muy lindas que cada quien puede percibir como ligeras. Nosotros estamos en Access, nos encantan las barras, nos encantan los procesos de cuerpo, nos encanta Facelift. Yo personalmente amo la facilitación, que es todo esto, el hacernos preguntas y el tratar de percibir la energía que hay detrás de las cosas. Tú puedes invitar a esas personas a eso. Pero es su elección. En todo momento es elección de cada persona.
Sí, Otra no, cosa que yo metería aquí sería también que tu punto de vista crea tu realidad. Ujú. ¿Qué puntos de vista fijos tienes en tu vida que ya no te están funcionando? exactamente. Y por eso no puedes ni forzar ni nada a la otra persona a cambiar, porque ya tienes sus puntos de vista que están creando su realidad. Tú puedes, como dice Jessie, sugerir, amablemente dar opciones, pero si esa persona no lo elige, no quiere y sus puntos de vista siguen de la misma forma, no hay nada que tú puedas hacer. Sí. Y aquí yo la herramienta que siempre A recomiendo ver, ¿cuál es la el tuya? mantra de Access, que es toda mi vida llega con total facilidad, gozo y gloria. Y esta es la vida, ¿no? Así no la hemos puesto tan difícil, nos hemos puesto esto tan, no puede ser. Simplemente escuchen el mantra, lo encontramos en todos lados, de las páginas de Access o nosotros siempre las andamos compartiendo y es que ¿quién les dijo que la vida tenía que ser difícil, no? ¿A quién le compramos esa historia de que no puede ser con facilidad, con gozo y con gloria? Y perciban Claro. la energía del mantra, que es, wow, expansiva. Claro, que es nuestro abracadabra, porque Sí. cuando te estás diciendo, toda mi vida llega con facilidad, gozo y gloria, y lo dices y lo repites, y al principio podría suceder que lo dices casi como merolico, Sin Ajá. energía. sin energía. Así como, bueno, a Puede ver qué suceder pasa. eso, cuando, sí, como bueno, pues me dijeron que lo hiciera y lo voy a hacer y a ver qué pasa. Y llega un momento en que le imprimes la energía que se requiere porque empiezas a ver que es cierto, empiezas a percibir que sí hay una vida más fácil y que sí hay una vida más grandiosa y más gloriosa y empiezas a percibirla y esa energía la empiezas a imprimir en el mantra y entonces, bueno, Padrísimo. qué varita mágica quieres más que el reconocer que eso existe para ti, que eso lo puedes elegir y que eso lo puedes actualizar y que hay Y un que eso montón de eres tú. herramientas para actualizarlo, ¿no? Y que no tiene que ser complicado. Simplemente elegir, salir de tu zona de confort, actualizarlo. Mover tus nalguitas, como siempre les digo, hay que mover las nalguitas, no funciona si no nos movemos. Así es, y es todo Claro. esto con facilidad, Y ¿no? no quiere Pero decir, todo es una elección. sí, y no quiere decir que no vayamos a tener problemas, que no vayamos a caer en un futuro, en encontrarnos como víctimas, pero sí es súper importante hacernos conscientes, reconocerlo y entonces elegir lo que va a crear más para nosotros, desde una Y, manera sencilla. y como dijo Elisa ahora, ¿y qué crees? Que si no lo eliges no pasa nada. Pasa que tu vida va a ser la que estás viviendo Y hasta no ahora. pasa nada, Y no pasa nada. Y no pasa nada. nada. Y alguien me decía hace no mucho, es que ¿por qué me dices que no hay bueno y malo? Algo es bueno y algo es ¿No? malo. Y yo, no, neta que no. Neta que eso nos la contaron, de verdad. Porque Es que cuando tú depende lo del punto dices, de vista de cada quien. y Así es es. que me contaba algo y yo le decía, es que no hay bueno ni malo. Y me contaba otra cosa y yo, es que no estás ni errónea ni acertada. No me digas eso. O sea, dime lo que está bien y dime lo que No te está mal. entiendo. Así, no te entiendo. Y yo, no, claro que no. Ese es un cuento que te contaron. Es uno de los muchos cuentos que nos cuentan y que nos creemos. Así como nos creímos los cuentos de princesas y los cuentos ¿Del de príncipe? villanos y de príncipes y todo eso, así como nos creímos que esas cosas sucedían así, nos creemos todos los cuentos que nos han contado desde siempre, desde nuestra familia, desde el colectivo, desde sociedad, desde el mundo entero, desde una humanidad con todos sus años, nos creemos un chorro de cuentos. Traemos cargando a nivel genético, como el inconsciente colectivo, como tú le quieras decir, tenemos una historia que está llena de cuentos y nos los creemos todos. Y nos creemos los villanos o Hola. los... Claro, y además lo vamos reafirmando y eso sí estaría muy padre que percibieras en cuántos lugares estás Siendo. permitiendo que en tus hijos, que en tu familia se estén creando estos patrones de, ay, yo soy víctima, es que los demás son villanos.
Estaría bien padre que percibieras esa energía y que vieras cuánta contribución en realidad eso está haciendo para tus hijos, sobre todo. ¿En cuántos lugares les estás validando este rol de víctima? Sufrimiento, víctima. Sí. Y recuerda que eres esa energía, eres como, tus hijos te observan, siempre te están observando. Y, ok, ¿cuántas veces validas esto, no? Entonces eso es lo correcto, ¿no? Oye, acá otra vez nos dice, es que estoy divertidísima viendo a Jesús, que nos dice, el drama de las novelas, las tragedias de las noticias. ¡Claro! Claro. Esa es otra historia, por ahí vienen, esa de las Buenísima, novelas. para la segunda parte. Por ahí vienen muchas cosas, porque de las novelas las traemos en la sangre los mexicanos y no me digan Es lo que que te voy a no. decir. Pues ¿Sí? México, Es lo que el te iba a país decir. número 1 en las ¿Y cuántas telenovelas. quieren ser como las de la novela? Fíjate, porque cuánta ganancia hay en ser Rubí y en ser Teresa, Teresa. ¿no? Que yo de verdad que yo no soy novelera hace muchos años. Yo soy No, novelera no, colombiana, o sea, si me dices Betty la Fea, la veo una vez al año, la verdad. Pero de novelas así como Ninguna. mexicanas hace muchos años que no las veo, pero sí, inclusive se convierten en frases populares, ¿no? ¡Claro! Él es mala, Teresa. Todo el mundo dice, eres mala, Teresa. Es mala Teresa. Así es. Pues ¿Y yo sé que cuánto hay Teresa es así? una villana. Y fíjate cómo en todas las novelas, las víctimas son las que ganan, son las bonitas, y cómo sufren, pero al final tienen su recompensa. Entonces, Fíjate cómo sufren. ¿Cuánto estamos Es que jugando a sufrimiento. sufrir, a hacernos víctimas? Porque al final creemos que Vale vamos la a pena sufrir. esa Tendrás una recompensa. Me recompensa. voy a quedar con el rico, el millonario, y voy a hacer la chidalira aquí. Ay, Jesús, cuánta energía hay ahí atrás. ¿Cuántas ganancias? ¿Cuánto está comprado de todas esas historias? ¿Cuánto te la has creído? Le estás validando. Ajá. Creando Y además ahí, fíjate cómo está. Bueno, es la víctima y es todo el sufrimiento y es todo el calvario que tiene que atravesar. Pero al final, esa víctima, como tú dices, bueno, acaba en la mansión, porque ya se lo merece, porque ya es lo que sigue, ¿no? Jesús, el sufrimiento para merecer. Con el guapo. Con el guapo, con el millonario, con el que te va a dar todo, con el que te va a sacar de la pobreza y de la incertidumbre y del dolor, ¿no? Sí, y no está bien y no está mal. Si tú quieres seguir viviendo tu telenovela, adelante, ¿no? Además, seguro habrá historias que sí es cierto que suceden así o más o menos así. ¡Qué padre! Seguramente, ¿no? Porque la realidad, la verdad es que supera la ficción. Pero ¿de verdad quieres pasar por eso todo calvario lleno de piedras y de gente que te va poniendo por ahí el pie y encontrándote a un villano detrás de cada puerta que abres y sufriendo todo el camino hasta llegar a lo que tú crees que va a crear tu felicidad? ¿O estaría más padre y sería más divertido crear tu felicidad hoy en donde estás a partir de tu elección? ¿Por qué tienen que pasar 10 o 20 años de sufrimiento para que llegues a un lugar que te resulte más divertido? Porque no puedes elegir eso hoy, porque no lo eliges, porque no quieres. Y cuando estás en este plano de conciencia de decir, ok, esto está disponible para mí, pero eso no es lo que yo quiero la telenovela, vas, dale, con todo, No hay problema. ¿no? Pero lo demás está disponible para ti. Ay, qué rico, Jessy. Oye, qué rica noche. Padrísima. De elección, de conciencia, de contribución, de ver dónde estamos y qué es lo que queremos elegir para nosotros, para nuestra vida, lo que va a ser más divertido y lo que realmente, si nos ponemos a analizar qué realmente queremos y desde dónde lo queremos vivir, si desde víctimas, desde villanos o lo que nos funciona. Es una delicia tenerte aquí. ¿Seguir viviendo tu vida en competencia o te quieres elegir a ti y realmente ser
esa luz, ese brillo que tú eres, donde no existe una competencia, tú eres único. ¿O quieres seguir responsabilizando a todos de tu no creación, De tus no elecciones. de tu no elección? De no avanzar, Sí. de quedarte ahí. Les dejamos esas Padrísimo. preguntas. Padrísimo, muchísimas gracias, Jessy. Jessy, vas a Muchas tener, gracias, amigas. platícanos que este sábado tienes una certificación de barras. Este sábado tengo una certificación de barras, es presencial aquí en San Luis. La verdad es que sí creo que se crea más cuando sigues la energía de que Access nos ha puesto ahí como disponible. Entonces, es una clase exclusivamente presencial. Ya vendrá otra en línea, pero esta es solamente presencial. Es aquí en San Luis, es el sábado, empieza a las 10 de la mañana, termina a las 6 de la tarde. Y como todas las certificaciones internacionales de barras de Access, está avalada por Access Consciousness y te avala para ser practicante de barras de forma vitalicia. Entonces, pues si esto es algo que te parece atractivo, que te es ligero, si estás buscando ya sea tu primera clase de barras o una segunda o tercera o cuarta o quinta, entonces estoy disponible para ti. Mis redes ahorita se las dejamos por aquí en los comentarios y si perciben que esto es ligero para ustedes y que puede ser una energía que contribuya a sus vidas, me encantará recibirlos. Así Súper es. bien. Y no solo tenemos una certificación, si se quieren certificar otra vez, está Elisa. Para acá, yo tengo una certificación el sábado 28 de noviembre y con una gran noticia que viene Héctor Isaac Rodríguez de México y acaba de confirmar que daremos la clase juntos. Entonces, ¿qué más es posible y cómo podemos mejorar esto? Tienen dos opciones y qué tal que este es el comienzo de un cambio en tu vida, ¿no? Claro que Claro. sí. Y algo que me Allá también es en San encantaría, Luis Potosí, perdón. sí. Y la verdad es que a mí algo que me encantaría aquí decir es que estamos creando desde un espacio que está completamente fuera de la competencia. Entonces, esa puede ser una invitación para ustedes. No, Lorena es Lorena y Elisa es Elisa y yo soy Jessie y las tres somos completamente distintas a pesar de querernos tanto y de ser tan amigas y no hay ninguna energía de competencia acá, las tres estamos en San Luis, las tres hacemos lo mismo y las tres ponemos a su disposición, nos ponemos ahí para que ustedes perciban la energía que les es ligera y ustedes elijan con quién quieren ir hoy, con quién quieren ir mañana, con quién quieren empezar a elegir todo, sus clases, sus sesiones, sus facilitaciones. Ahí está muy padre percibir quién te llama e ir ahí, porque no hay competencia acá, ninguna de nosotras nos vamos a enganchar en esos rollos de que existen mucho, de yo soy por mí y para mí. No, acá está creado desde un espacio Lo que te sea distinto. ligero, quien te sea ligero, percibe la energía, tres opciones Ay, diferentes. chicas, yo que quería ser la villana. No, Bueno, puedes elegirlo, por supuesto, linda. pero que se busque otras ¿No quieren ser víctimas. mis víctimas? Que se Si eso busque te crea otras más, víctimas. si eso va Pues a crear más para ti. sí, pues yo les sugiero y los invito a todos que se hagan preguntas, como dice Jessie, como dice Lisa, sigan su energía, que va a crear más. Y de verdad, elijan para ustedes, elijan lo que les es más ligero, lo que los va a sacar de esa zona de confort, que va a ser su día a día excepcional. O no lo Elijan elijan. o no lo elijan. Decidan ustedes, o sea, no hay ningún problema. Jessie, muchísimas gracias. Antes de que se nos olvide, este próximo viernes vamos a tener un programa express con Jesús Emanuel. Ahí anda abajo. También va a estar muy interesante. Es como yo creo que la continuación de esto que hemos estado hablando, ¿no? Sí,
Y de verdad, les agradecemos mucho, te agradecemos muchísimo, Jessy, por tu tiempo, por tus Gracias, conocimientos, Jessy. por tu contribución, de verdad. Es Por tu una energía. delicia, una Yo a delicia. ustedes, yo a ustedes, muchas gracias. En total gratitud con ustedes, como siempre. Thank Y, you very much. y gracias a todos los que nos ven ahorita, que nos ven en un futuro, que nos van a ver en un futuro. Y ¿qué creen? Nos van a seguir viendo. Viernes. El viernes nos vemos con Jesús Emanuel. Vamos a platicar también hoy un poquito sobre el duelo, si sufrimos, si lloramos, qué hacemos ante esas situaciones. Entonces los esperamos el viernes 9 de la noche, horario de México. ¿Cómo es Gracias, posible? Jessy. Gracias a Lore. ustedes, un beso. Gracias a todos por estar. Gracias, besitos.